Bueno, buenas tardes, todas, todos y todes. Bienvenidos. Hay mucha gente amiga, mucha gente que además después, Federico, vamos a abrir la conversación porque hay mucha gente con mucha experiencia y muy activos en la asociación, así que creo que se va a poner muy interesante la conversación. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Ale Sánchez Cabeza, soy la actual presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública, y generamos estos espacios como espacios de encuentro, espacios de reflexión y espacios de resistencia. Confiamos en que hoy más que nunca, o en estas épocas que corren más que nunca, son necesarios fortalecer estos espacios de encuentro, estos fogones alrededor del cual podemos parar de la locura cotidiana, de las amenazas cotidianas, de las chicanas cotidianas, de las respuestas fáciles, agresivas y violentas y que nos producen parálisis, como para bajar un poco el ritmo, encontrarnos, pensar y, y también, ¿por qué no? Encontrarnos con amigos, amigas y amigues que nos hagan un poquito hacer crecer esa llama que tenemos adentro y que nos permitan seguir avanzando. Hoy, en la reunión, como ustedes saben, o quienes no saben, se los cuento, estamos organizando el segundo congreso de la Asociación Argentina de Salud Pública con muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio. Varias personas de acá están dándonos una mano en esta organización y hoy estábamos hablando de lo difícil que es movilizar, movilizar y confiar en que podemos hacer algo y que podemos cambiar nuestra realidad. Y un poco lo que llegábamos a la conclusión era que quizás el secreto está en movernos juntos, buscar esos espacios donde la confianza está, donde podemos realmente pensar desde la intuición, como decía Nietzsche, donde el conocimiento se basa en las entrañas, se basa en este conocimiento que es mucho más básico, que es mucho más intuitivo y a partir del cual se generan los grandes descubrimientos. Entonces, para nosotros estos son los webinarios y este es el espacio de la asociación, desde la Asociación Argentina de Salud Pública, los espacios que queremos construir. Y en esta construcción de esta nueva era que llamamos nosotros, porque cada quien cree que inventa el mundo y nosotros creemos que inventamos la Asociación Argentina de Salud Pública, que por supuesto no es así, pero desde hace unos años que tomamos la comisión directiva, para nosotros ha sido de enorme compañía y de enorme soporte nuestros colegas en Brasil. Porque nos sentimos muy hermanados, porque tenemos trayectorias comunes, porque hemos abrevado de las mismas fuentes, porque para nosotros la salud colectiva es un pensamiento y una construcción, y porque además Brasil tiene una construcción extraordinaria que desde que la Argentina admiramos mucho y queremos emular. Y en esto Sebastián Tobar también es un fuerte vínculo entre Brasil y Argentina, y Sebastián propuso organizar este webinario, así que Sebastián, te agradezco muchísimo. Gracias, Federico, por estar acá. Es un enorme placer que nos acompañes, así que ya te dejo, Sebastián, en tus manos este webinario para que lo coordines como de la mejor manera como vos sabés hacer. Muchas gracias, Ale. Es un placer estar acá reunidos esta tarde con ustedes. Para los que no me conocen, yo soy Sebastián Tobar, soy sociólogo, máster en salud pública y doctor en salud pública, y soy investigador del Centro de Relaciones Internacionales en Salud, CRIS de la Fiocruz, ¿no? Esta tarde tengo un placer y un honor aparte de estar con amigos, con Ale, coordinar esta mesa que es sobre salud pública en el contexto de la emergencia climática, y focalizado un poco en el desafío para América Latina, ¿no? Como ustedes saben, el cambio climático puede entenderse como un problema de salud global en el sentido de que sin duda es un desafío resultante del actual modelo de producción y consumo vigente en forma global, ¿no? Y que impacta en la salud, y con esta idea de la salud global tiene esta idea de el imperativo de la salud para todos, la salud
el acceso a la salud como un derecho humano de todas las poblaciones, ¿no? Y también el cambio climático pone muchas veces en evidencia las grandes inequidades y desigualdades a las cuales está expuesta la población. Como problema de salud global, vemos que el cambio climático es un desafío que trasciende las fronteras de los países, ¿no? Y que para su solución hace falta un abordaje multiactor, ¿no? Hace falta articular esfuerzos de gobiernos, de la academia, de las organizaciones, de la sociedad civil, como es la Asociación Argentina de Salud Pública, del multilateralismo, ¿no? De todo lo que es el sistema de Naciones Unidas, ¿no? El Acuerdo de París, que ha sido el gran acuerdo multilateral para mitigar el cambio climático, ¿no? Y hace falta mancomunar esfuerzos y comprometerse en el cambio de la matriz energética, de los modelos de producción y consumo y avanzar hacia formas de sostenibilidad, ¿no? Eh, eh, Estamos insertos en una casa común, decía el Papa Francisco, ¿no? En su encíclica Laudato Si, y justamente me parecía que era linda la imagen que nos plantea el Papa que convoca a todos los hombres de bien a que todos nos unamos para hacernos cargo de esta casa común, ¿no? Y que es un desafío urgente, ¿no? En el sentido de que vemos que el desafío del cambio climático plantea año a año un aumento de temperatura que influye en diferentes aspectos, como las enfermedades transmisibles, aumentando la circulación sectorial, pero también vemos que ha tenido también un impacto en las enfermedades no transmisibles y en otros aspectos que impactan en la salud, ¿no? El cambio climático es, como un evento de salud global, es un evento que amenaza a todos los pueblos, ¿no? Que afecta a países ricos y pobres, ¿no? Dentro de un conjunto cambiante de relaciones de poder, ¿no? Vemos nuestra región está a lo mejor más sensible a todo esto, porque si bien la región está frente a las pretensiones hegemónicas de dos potencias como son Estados Unidos y China, ¿no? Si bien las dos potencias se han planteado avanzar en una transición energética, incorporando energías limpias, vemos que hoy en día a lo mejor Estados Unidos ha dado un retroceso muy grande en su transición de la matriz energética con este decreto de emergencia que planteó un regreso muy fuerte a los combustibles fósiles, ¿no? Pero esta disputa entre Estados Unidos y China no solo se ve en relación a la matriz energética que impacta en el cambio climático, sino también está afectando a otros aspectos, como por ejemplo todas las disputas vinculadas al agua dulce o el agua potable. Ustedes vieron cómo hoy en día se calcula que hay un déficit muy grande a nivel global del acceso al agua potable y América Latina tiene las grandes reservas de acuíferos de agua potable, ¿no? Y también los fenómenos de sequía están impactando fuertemente en la salud de las poblaciones, ¿no? Ahora con la idea de incorporar un poco y presentar a mi amigo Federico, ustedes saben que la Fiocruz es un Instituto Nacional de Salud, ¿no? Que como el Malbrán en Argentina y muchos institutos de la región, la mayoría de estos institutos surgen cuando los países se empiezan a insertar en los mercados globales, en el capitalismo, ¿no? Y estos institutos surgen un poco con la idea de que tienen la función de buscar las causas etiológicas, los agentes etiológicos, ¿no? Desde una mirada pastoriana, buscando los bichitos, los orígenes de las enfermedades en los bichitos y en las bacterias, ¿no? Nosotros con Federico y con un conjunto de personas que forman parte de la Fiocruz y de los Institutos Nacionales de Salud, planteamos la idea de que hoy en día, como los determinantes de la salud son las causas de las enfermedades, lo que planteamos es que los Institutos Nacionales de Salud tienen que producir conocimiento y tienen que justamente investigar y desarrollar justamente conocimientos y desarrollar proyectos vinculados justamente a estos determinantes de la salud y sobre todo los determinantes ambientales, ¿no? Y cómo esos determinantes ambientales, como el cambio climático, impactan en la salud de las poblaciones.
Entonces, sin dilatarme más, porque le sacamos tiempo a la presentación de Fede y después a la discusión, quiero presentar a mi amigo Federico Pérez da Costa, ¿no? Él es biólogo de formación, se formó en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, ¿no? En 1996. Hizo maestría en salud pública en la Fundación Osvaldo Cruz, en la Escuela de Salud Pública, en el mismo lugar que yo, ¿no? Y después hizo un doctorado en salud pública en la Universidad de Campiñas, ¿no? Ustedes saben que Campinas es otro de los centros de excelencia de Brasil, donde está Gastón Wagner, hay toda una tribu sanitaria muy importante, ¿no? Y después Fede se fue a hacer un postdoctorado en salud ocupacional y ambiental en la Universidad de Mount Sinai School of Medicine en Estados Unidos, y es investigador de la Fundación Osvaldo Cruz en el Centro de Salud del Trabajador y ha producido un sinnúmero de artículos, ¿no? Dentro de los artículos que produjo, capítulos de libros, organizando libros, pero he hecho un libro, un artículo muy lindo que solamente me gustaría comentarlo, que él hizo el mapeo de la formación de salud pública en toda la región de las Américas, mirando en qué aspectos abordaban las escuelas de salud pública en la formación de los sanitaristas, ¿no? Y una de las cosas que es interesante es que la formación de salud pública en Latinoamérica avanza en una mirada gerencialista, esta cosa de cómo gerenciar los sistemas de salud, cómo gerenciar los hospitales, y una de las grandes lagunas que identificó Federico es el tema de los determinantes ambientales y la formación en salud ambiental y en esa relación salud y ambiente. Entonces, sin alargar más, le pasaría la palabra a mi querido amigo Federico. Muchas gracias, Seba, por esta cariñosa presentación. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes hablando un poquito de este tema, un tema que es muy caro, que hemos trabajado incluso con Sebastián, la posibilidad de discutir cómo las instituciones formadoras de salud pública de nuestra región están se adaptando o no adaptando a la necesidad de formar salubrista para afrontar a los efectos de la emergencia climática. Yo me voy aquí a compartir mi pantalla con una presentación. Creo que ya ahí están viendo. Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, la idea no es tratar y extender lo que serían los efectos o los impactos de la emergencia climática sobre la salud pública, porque ahí tenemos un montón de informes. El informe Lancet Countdown Latinoamérica trae muchos ejemplos, trae datos bastante detallados sobre estos impactos en nuestra región, pero tratar de algunos antecedentes de que están ahí colocados, determinando como fuerzas motrices de esta crisis que vamos a hablar, que son la emergencia climática y sus interfaces con otros campos de desarrollo social, pero también que estas fuerzas motrices están en el cerne de los procesos de desarrollo que hemos adoptado en nuestra región y mostrar que un poco de lo que Seba ya nos adelantou, isso fala que Latinoamérica es una región bastante sensible, bastante vulnerable por cuenta de sus características y vamos a hablar un poquito de esto en este minuto para poder después abrir a la discusión, abrir a este debate. Empezando a decir que la emergencia climática tiene que ser comprendida como un producto de los procesos de desarrollo, sobre todo los procesos de desarrollo económico que las naciones adoptan, y sobre todo los procesos insostenibles de desarrollo económico, y precisa ser comprendida tanto en conjunto con el nivel de intervención humana, o sea, de todo lo que el hombre está afectando al ambiente en los procesos de urbanización descontrolada, la destrucción de los ecosistemas para poder desarrollar sus actividades económicas, sino también en conjunto con los factores de riesgo que son subyacentes a estos procesos, como la pobreza, la desigualdad. Y por esto a nosotros nos gusta tratar
no utilizar el término cambios climáticos para no reducir el problema solamente a la dimensión del clima. Y también tratar como una emergencia climática para poder decir de la urgencia de se pensar en estrategias para afrontar sus efectos y sus impactos. Pero tratar también de este problema, la emergencia climática, como una crisis de crisis, una crisis de multidimensiones que afectan básicamente a todo el planeta. Es una crisis global, por supuesto, pero los impactos son desiguales. Son desiguales en las diferentes regiones del planeta, son diferentes en los diferentes grupos de la población y por lo tanto necesitan ser comprendidos de manera local y regional. Y por esto estos espacios como este webinarios, tratar este tema en un webinario como este, para mí es muy estratégico porque nos permite discutir y pensar en una mirada muy necesaria desde y hacia el sur global. Los cambios climáticos, y ahí pensando solamente en los factores relacionados al clima, vienen se presentando como determinantes centrales del agravamiento de las condiciones de vida de las poblaciones, de las condiciones de trabajo, de las condiciones de renta y salud. Y como les dice, son fenómenos globales, pero impactando de manera desproporcional a los países y las regiones más vulnerabilizadas. Y también con los impactos más sentidos en los grupos más vulnerabilizados. Y por esto América Latina es una región de importante interés para comprender esto. Y esto, si pudiéramos colocar esto en una mirada gráfica, yo creo que este sería un gráfico interesante para comprender cómo estamos, porque ahí es una tentativa de poner una relación entre los problemas ambientales y sanitarios con el nivel de desarrollo de los países medidos solamente por los ingresos. Y ahí utilizando, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de los países como un indicador de desarrollo económico solamente. Y ahí pensando que los países menos desarrollados, que son los países con menos ingresos que tenemos, generalmente los impactos y los problemas ambientales y sanitarios más prevalentes son aquellos muy relacionados con este bajo nivel de desarrollo económico y las dificultades más básicas. Son problemas que muchas veces llamamos de problemas locales, como el acceso, la calidad del agua, la calidad de la habitación. Son problemas que, para los cuales ya se existen soluciones hace muchos años, hasta siglos, pero por cuenta del nivel de desarrollo económico no tiene la posibilidad de afrontar estos problemas y siguen ahí bastante prevalentes. Pero en la medida que estos países van avanzando en el nivel de desarrollo económico, estos problemas van a ser enfrentados. Por ejemplo, si vemos esta curva azul claro, podemos ver que en la medida que avanza en el nivel de desarrollo económico, los países van enfrentando estos problemas más macroestructurales, problemas locales, para los cuales, como le dice, las soluciones ya existen hace mucho tiempo. Pero en la misma pasada en que estos problemas van siendo enfrentados, otros problemas van surgiendo. Por ejemplo, problemas relacionados al nivel económico, al aumento de la actividad económica, a la industrialización rápida de estos países en desarrollo, problemas relacionados, por ejemplo, a la salud ocupacional, a la salud de los trabajadores, problemas relacionados al aire de las ciudades que se quedan en procesos de urbanización muchas de las veces caóticos. Entonces, en la medida que estos países van disminuyendo el impacto de los problemas sanitarios y ambientales locales, van surgiendo otros problemas que son típicos de este momento de desarrollo en que se encuentran. Y no quiero decir que los problemas locales están resolvidos, no, siguen siendo prevalentes, pero no tan de manera no tan impactante como otros problemas que van surgiendo. Y en la medida que estos países avanzan, ahí tiene la curva en naranja,
estos problemas también de los países en desarrollo van siendo resolvidos en la medida en que se ve los impactos más evidentes de los problemas globales, como la calidad del aire de las grandes ciudades, el calentamiento global. ¿Y dónde estamos nosotros? Nosotros estamos justamente en un momento donde todos los tres escenarios son bastante prevalentes. La América Latina es una región donde los problemas locales, regionales y globales están fuertemente evidenciados muchas veces dentro de un mismo país. Se pegando, hay rincones en Argentina donde tenemos una realidad muy próxima de los países menos desarrollados del planeta. En cuanto en la provincia de Buenos Aires tenemos ahí algunos rincones muy equivalentes y indicadores equivalentes a países europeos de más alto nivel de desarrollo económico. Entonces, el desafío que tenemos nosotros en América Latina es lidiar con una situación compleja donde los problemas ambientales y sanitarios son distintos y de distintos niveles y muchas veces en el mismo territorio, creando sinergias, impactos sinérgicos en los grupos. Y obviamente la salud humana siente esto de manera muy directa y sobre todo aquellos grupos de la población más vulnerables. Y pensando sobre todo lo que aconteció en nuestra región a partir de los años 90, después del proceso de, de, de regreso a la democracia en nuestros países, pues los gobiernos militares que han tomado parte de América Latina por casi 2 décadas, más de 2 décadas en algunos países, vimos que este proceso de redemocratización siguió acompañado y orientado por políticas neoliberales de desarrollo económico. En Brasil, en Argentina, en Chile, en muchos países, esto se constituyó como una importante fuerza motriz que acabó determinando estos niveles de intervención humana sobre el ambiente, con impactos muy evidentes sobre los sistemas naturales, sobre la biodiversidad y obviamente también impactando a la salud humana de nuestros pueblos. Así que pegamos fotos de países distintos de América Latina y vamos a ver una realidad muy parecida, una realidad donde las economías han se reprimarizado, o sea, dedicado un espacio más importante de los procesos de desarrollo económico al agronegocio, a la exploración mineral, sobre todo para la exportación, y también acompañado de un proceso gradativo de desindustrialización de nuestras naciones. Las naciones latinoamericanas que vinham desarrollando su parque industrial, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, han regresado, retrocedido a partir de los años 1990 con una prevalencia más importante notada del agronegocio, esto que muchos autores lo llaman de reprimarización de las economías latinoamericanas. Y pensar los impactos de estos procesos sobre la salud humana exige el reconocimiento de que nuestra salud está afectada directa e indirectamente por determinantes ambientales, políticos y sociales, y que para afrontar a la emergencia climática, como este tema que tenemos aquí, el desafío que tenemos para el campo de la salud pública, tenemos que partir de ese reconocimiento de que estos determinantes ambientales, políticos, sociales y el proceso de determinación exigen un diálogo muy avanzado y estrecho entre distintos actores, y esto lo comentaba Seba en su apertura, en su presentación. Tenemos que tratar de manera muy concertada estos diálogos entre gobiernos, la academia, la sociedad civil organizada, pero diálogos con un objetivo de pensar estrategias para inclusión y reducción de las asimetrías macroestructurales que enfrentamos en nuestra región. Y ahí que para poder, digamos, dinamizar o provocar aquí un debate,
traemos aquí en la presentación algunos ejemplos de esto. Y un ejemplo más reciente que tuvimos fue la pandemia de COVID-19, que ha evidenciado la necesidad urgente de transformar nuestra salud pública, generando un nuevo paradigma para facilitar la adopción de estas políticas que viemos destacando aquí, políticas transversales, con el reconocimiento del carácter interdisciplinario de estas políticas, afianzando redes colaborativas sinérgicas para que las políticas de salud sean efectivas no solamente en el teórico. Nosotros hemos trabajado mucho en el avance, en pensar programas, en pensar estrategias, pero también que sean factibles y aplicables en la práctica en los diferentes territorios de nuestra región, lo que es un desafío de articulación, obviamente, de estos grupos, de estos actores claves que determinan las condiciones. Y ahí traigo también algunos ejemplos de mi país. Mi país no es necesariamente un ejemplo positivo por mucho lo que tiene de sus procesos insostenibles de desarrollo económico, por lo que tiene que ver con las políticas que han, digamos, centrado estos proyectos de desarrollo. Y pensar que el año pasado tuvimos dos grandes crisis relacionadas a la emergencia climática y directamente relacionada al nivel de intervención humana sobre el ambiente. En el mes de junio, a mitad de año, nosotros registramos el mayor promedio de superficie quemada en la región de nuestro cerrado, el cerrado de la región de Savana del centro-oeste de Brasil, los estados de Mato Grosso do Sul, donde está ahí la fuerza del agronegocio, sobre todo de la soja y de la ganadería en Brasil. Y nosotros tenemos la Universidad Federal de Río de Janeiro, tiene una serie histórica que monitora quemadas en Brasil desde el año 2012. Semana a semana tenemos datos muy precisos y el mes de junio de 2024 registró el mayor promedio de superficie quemada en la historia. Y ahí vamos a ver, más de 410.000 hectáreas de este bioma de cerrado ha sido quemado, cuando en el promedio histórico se ha registrado poco más de 8.000 hectáreas, que ya es un montón de tierra. Y ahí es ver la vinculación de esto con los procesos insostenibles de desarrollo económico. El 85% de estos focos de quemada estaban en propiedades privadas destinadas al agronegocio, sobre todo a soja y la ganadería. Cuando vemos que en mayo del año pasado también, en el estado de Río Grande do Sul, ahí frontera con Argentina, tuvimos una tragedia causada por tormentas excesivas, donde en cuestión de 2 días llovió lo que se esperaba para 2 años. Y esto generó inundaciones en la época que tradicionalmente se esperaba una sequía. ¿Y cuál es? Ok, podemos pensar esto como un fenómeno extremo relacionado a los cambios del clima, pero considerando que este estado perdió 1/4 de su cobertura vegetal nativa para el agronegocio en los últimos 35 años, y que 1/3 de esta deforestación ha sido concentrada en la región donde las inundaciones han sido más evidentes, eso tiene una fuerza motriz muy clara. Y tenemos que apuntar esto. No es solamente una cuestión climática extrema, estamos viviendo una cuestión climática, pero agravando un proceso de desarrollo insostenible, un proceso de desarrollo económico insostenible que tenemos en nuestro país. ¿Y cómo enfrentar esto? ¿Cómo podemos nos organizar, plantear estrategias para el enfrentamiento de la crisis de crisis? Obviamente podemos pensar en políticas públicas y ahí también se tengo muchos ejemplos negativos de mi país, también tengo ejemplos positivos, sobre todo en el reciente gobierno, el actual gobierno, donde la lucha contra el hambre, la garantía de la salud, la preservación del ambiente y promoción de la educación, desarrollo científico han regresado como prioridad a la agenda del gobierno, sobre todo considerando que durante 6 años estos temas no estuvieron en las agendas de los 2 gobiernos que los antecedieron. Sin embargo, mismo
con todos los avances, con todos los esfuerzos que el actual gobierno está haciendo para implementar las políticas de promoción de la seguridad alimentaria, las políticas de promoción de la salud, de la preservación del ambiente, tenemos una difícil relación y los avances han sido sentidos en algunos campos de manera bastante evidente, pero en otros de manera más lenta, porque la difícil relación que el poder ejecutivo del actual gobierno tiene con el poder legislativo, con un Congreso que es más reaccionario de la historia de Brasil, y sobre todo que todavía tenemos ahí cuentas a render relacionadas a los impactos de la pandemia. Esto ha limitado bastante los programas y las políticas orientadas al enfrentamiento de la crisis de crisis. Sin embargo, estamos ahí en un camino donde Brasil busca resgatar ese protagonismo que ha tenido en otros tiempos y al mismo tiempo tendo que pensar si va o no explorar petróleo en la margen ecuatorial del Amazonas. Así que vivimos las contradicciones de nuestro país, que tiene que pensar y promover esta agenda positiva y al mismo tiempo pensar en cómo hacer con las riquezas minerales que tenemos afortunadamente en nuestro país, pero que desafortunadamente han sido motivo de ganancia de los gobiernos en los últimos años, mismo los gobiernos progresistas. Y ahí vemos que no solamente en términos de las políticas públicas, en el campo, grupos, representaciones campesinas, ahí aliados académicos, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil están se organizando para afrontar los efectos de esta histórica desigualdad en el acceso a tierra en América Latina. Y esto no solamente en Brasil. Hemos visto ejemplos en Argentina, hemos visto ejemplos en otros países de organización como una estrategia para superación de esta importante fuerza motriz de la determinación socioambiental de la salud, que está relacionada a la gran concentración de tierra, sobre todo aquella relacionada al agronegocio. Pero a mí me gustaría destacar ya en esta fase final de mi presentación el rol que tienen las instituciones entre las cuales la que yo estoy vinculado, que son las escuelas de salud pública. Y aquí yo trato las escuelas de salud pública no solamente como la Escuela Nacional de Salud Pública de Brasil, sino las instituciones formadoras de salubrista de América Latina. Así que las universidades, los institutos nacionales de salud son escuelas de salud pública y son actores claves para organizar estas estrategias de enfrentamiento de la crisis de crisis. Mencionaba las políticas públicas de salud y en nuestros países, tanto en Argentina como en Brasil, en Chile, las escuelas de salud pública han sido centrales para la organización de las reformas de los sistemas de salud, para la organización y la proposición de políticas públicas de salud en nuestros países y deben ser fortalecidas este carácter de escuela de formulación para las políticas públicas, de subsidio a la formulación de las políticas públicas. Pero también su contribución estratégica a la formación de recursos humanos. Y ahí Seba mencionaba el trabajo que organizamos de mapear las ofertas de formación de salubristas en América Latina, y ahí podemos ver claramente el rol estratégico de las escuelas de salud pública. Sino al mismo tiempo verificar que, por ejemplo, los cursos de especialización en salud pública en nuestra región, no solamente en Brasil o Argentina, esto toda América Latina, casi el 65% de los cursos de especialización en salud pública en América Latina son ofertados por instituciones privadas. Y muchos de ellos por enseñanza a distancia, casi sin ningún contacto con profesores, con otros salubristas, con referentes del área, solamente contacto con videos, con materiales online, y se toma un quiz y se tiene un diploma, un certificado de especialización, lo que es algo bastante
preocupante y que tenemos nosotros, las escuelas de salud pública, las instituciones ahí con bastante trayectoria, como la UBA, la Escuela de Gobierno Floreal Ferrara de la provincia de Buenos Aires y tantas otras que conocimos ahí. Argentina tiene una fortaleza en términos de capacidad para la formación de salubristas y la Asociación Argentina de Salud Pública es un ejemplo de esta fortaleza. Tenemos que pensar cómo podemos enfrentar este problema, que es justamente la disponibilidad de ofertas formativas bajo un pensamiento más progresista y menos utilitarista de la formación en salud pública, sobre todo para las especializaciones, los cursos de especializaciones que muchas veces son utilizados como cursos de formación básica de salubristas en América Latina. Pero también tenemos una responsabilidad de contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico regional, de la centralidad de la salud pública, sobre todo considerando este contexto post-pandémico que estamos viviendo. Así que un ejemplo como este de la escuela, de la Asociación Argentina de Salud Pública, de organizar un webinario como este, debe ser bastante valorado y nosotros tenemos que apoyar siempre. Y por esto es un honor, es un placer una vez más estar aquí participando. Y que las escuelas de salud pública, esto dejo también como contribución, precisan estar bastante asociadas, precisam estar bastante vinculadas. Yo destaco la histórica cooperación de nuestra escuela, la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca de Brasil, con otras escuelas de salud pública de América Latina. Y en este caso, Sebastián ha tenido un rol muy importante de nos ayudar, de nos apoyar, organizar una red de escuelas de salud pública en América Latina. Hay algunas fotografías, un registro de un poco del trabajo que nosotros tenemos, que van desde la formación de maestros y doctores en otros países, la organización de cursos en conjunto, la formación de trabajadores de salud en zonas de frontera, la organización de programas de pasantía internacional en el marco de la colaboración de nuestras escuelas, la producción académica, pero también la producción más dirigida al fomento de políticas públicas que hemos organizado en estos últimos años. Este papel es muy importante. Y termino con un ejemplo muy pequeño, muy pequeñito, de estos esfuerzos que las escuelas de salud pública pueden realizar, que ha sido la organización de un grupo de estudios latinoamericano para comprender los impactos del cambio global o de la emergencia climática sobre los sistemas alimentarios. Esta relación entre la crisis climática y la crisis alimentaria tan fuerte que tenemos en América Latina. Entonces, este ha sido un esfuerzo que desde 2022 hemos coordinado desde la Escuela Nacional de Salud Pública de Brasil, que hoy cuenta con 85 investigadores de más de 30 instituciones de 11 países de América Latina. Ahí están algunas de estas instituciones, con el objetivo de comprender las interfaces entre la crisis climática y alimentaria en nuestros países y pensar cómo las escuelas de salud pública pueden trabajar no solamente en producir las publicaciones académicas que estamos acostumbrados a hacer, como también poder contribuir a las políticas públicas o las estrategias para afrontar la emergencia climática en nuestro país. Y una primera estrategia que tuvimos fue hacer un panorama de estos 11 países de la región, de las relaciones entre la crisis climática y la crisis alimentaria. Y este libro que ustedes pueden bajar gratuitamente, me voy a dejar el QR code en la próxima pantalla, y que tiene un capítulo específico tratando de la situación de Argentina. Se puede descargar gratis ahí, así que mientras gasto un minutito presentando el libro, se pueden apuntar sus teléfonos ahí al QR code y descargar gratuitamente este libro. Esta ahí va para versión en español. Tenemos
las ediciones en español y en portugués del libro. Y este libro está organizado en tres partes. Una primera, que era una discusión más teórica, pero también metodológica de las interfaces entre la crisis climática y la crisis alimentaria. Y poniendo América Latina como una región de especial interés por todo lo que hemos discutido antes. La segunda parte del libro tratamos de los capítulos por países, de las experiencias de cada uno de los países para organizar tanto sus capacidades académicas cuanto las políticas públicas y las organizaciones de la sociedad civil para afrontar esta crisis de crisis. Y al fin, un poco de los desafíos que tenemos y la perspectiva de cómo las escuelas de salud pública pueden apoyar estas estrategias. Así que fica como una referencia ahí para que ustedes puedan conocer un poco más de este trabajo. Y también ya invitarlos que, como parte de las acciones del grupo, tenemos la organización de ciclos de webinarios tratando de las interfaces entre la crisis climática y alimentaria en América Latina. Y ahorita, el día 22 de mayo, vamos a tener un otro webinario que va a discutir la posibilidad o las estrategias para repensar sistemas alimentarios latinoamericanos desde una perspectiva ambientalmente sostenible y también soberana. Y ahí vamos a discutir en este webinario las contribuciones de las mujeres a estas estrategias. Creo que va a ser bastante interesante. Tenemos una colega, una querida amiga argentina de la UBA que vaya a participar de este panel. Y terminando esta presentación para que podamos abrir al debate, nos quedamos con algunos desafíos. No tengo la pretensión de hacer conclusiones, porque estamos justo trayendo al debate algunos temas, instigando la discusión, pero muchos desafíos se quedan. Y creo que uno de los principales desafíos que tenemos nosotros, sea Brasil, Argentina, Chile, Perú, es pensar que las políticas, los programas y nuestro sistema de salud necesitan cada vez más considerar los efectos de los cambios climáticos y de estos procesos insostenibles de desarrollo económico que nosotros tratamos aquí muy rápidamente, muy brevemente por cuenta del tiempo, sobre los determinantes ambientales y sociales de la salud. Tenemos que estar preparados para nuevas pandemias, para aumento en la frecuencia de desastres y emergencias sanitarias en nuestros países, y cabe a nosotros apoyar este proceso. Y apoyar también desde un punto de vista de nuestra organización académica, en un mayor acercamiento a los grupos de la sociedad civil organizados, buscando el reconocimiento del territorio o de los diferentes territorios en América Latina como espacios de producción y reproducción de los problemas de salud ambiental. Son esfuerzos integrados, como yo traté de destacar aquí en esta breve presentación, que tiene que incluir la academia, tiene que incluir la sociedad civil, y reconocer el rol protagonista de los grupos más vulnerabilizados de nuestra región. Y ahí tengo que llamar la responsabilidad de mi institución y de las instituciones académicas del campo de la salud pública a contribuir para el fortalecimiento de capacidades de investigación, de formación, de producción de conocimiento, pero desde una perspectiva crítica que sea capaz de promover desarrollo de habilidades y competencias para promover la participación ciudadana en marco de estas estrategias que estamos tratando como necesarias, como fundamentales para afrontar a esta crisis de crisis. Así que, sin más, yo paso nuevamente la palabra a mi querido amigo Seba Tobar, agradeciendo muchísimo esta oportunidad de abrir este debate, de promover este debate. Me quedo bastante interesado aquí a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico.
Bueno, cuando preparaba, o sea, a mí me parece que el papel del moderador no tiene que ser nada más presentar y decir un resumen del título, sino tratar de reflexionar un poco sobre la temática, ¿no? Y lo que reflexionaba un poco es, cuando leía un poco sobre cambio climático, una de las vulnerabilidades de la región es que tenemos países que han avanzado con importantes planes de mitigación y respuesta al cambio climático y otros no. Y tenemos como en el monopolio, como en el estanciero, esta cosa de que muchas veces asume un nuevo gobierno y volvemos a la salida, ¿no? Entonces, nosotros lo vivimos en Brasil con Bolsonaro, ¿no? En el cual las políticas ambientales fueron sucatadas, nosotros decimos sucatadas, oxidadas, y pasaron al desuso, y lo vivimos hoy en día en Argentina con Milei, que ha rechazado el Acuerdo de París, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que reflexionaba es que en el transcurso de este año y el año que viene van a haber importantes procesos de elecciones en Ecuador, Bolivia, Chile, Haití, Honduras, y el 2026 en Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú. Y creo que para no tener retrocesos en estos escenarios electorales, resulta clave esto que dice Federico, lo que dijo también el Papa Francisco de convocar a todos los hombres de bien, tratando de articular sus voluntades en pro de la defensa de la casa común, en el sentido de que hace falta una actitud militante, como dijo Alejandra, en la presencia de la sociedad civil, tratando de articular y luchar por estos propuestas políticas de cambio climático, para que sean políticas de Estado y no políticas de un gobierno determinado. La segunda cosa que veía es cómo el cambio climático tiene una relación sistémica con un montón de fenómenos que ocurren en la región, ¿no? A ver, recién lo decía Federico, nuestra región avanzó en un modelo de desarrollo poco sustentable, pero a la luz de gobiernos poco escrupulosos pretenden crecer, sacrificando o planteando industrias que sean altamente poluentes o que contribuyan a la cuota de calentamiento global y que sean poco sostenibles, ¿no? Y esto un poco nos hace reflexionar a la luz un poco de estos procesos de elecciones. Hay como una tendencia de un voto pragmático, ¿no? En el sentido de que la gente hoy en día vota pragmáticamente, tanto a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y una de las cosas que vemos es que este voto está en un escenario de pérdida de poder adquisitivo de la gente, de falta de seguridad, de débil presencia del Estado y de posibilidades de mejora social, ¿no? Y que de una crisis de representatividad del sistema político, de mal funcionamiento del Estado, y en este escenario muchas veces cuestiones como el cambio climático o como la salud ambiental pasan a un segundo plano, y hay un pensamiento más inmediatista, ¿no? Nuestra región está como en cierta manera, todas las predicciones dicen que el crecimiento va a ser alrededor del 2,5% anual, ¿no? Y esperemos que ese 2,5% anual sea un crecimiento sostenible, en el sentido de que no avanzando con industrias nocivas para la salud de los argentinos y de los latinoamericanos, sino con un modelo mucho más sostenible, ¿no? Lo que siempre es crítico es que de repente los países que tienen mayor posibilidad para revertir el cambio climático, como Estados Unidos, son los que más generan efectos con efecto invernadero, ¿no? Y que vemos que Estados Unidos, a la luz de Trump, está dando un retroceso y avanzando a la matriz de combustibles fósiles y no a las energías renovables, ¿no? Otras cosas, viste, insólitas se visualizan y que contribuyen a más impacto negativo del cambio climático. Ustedes saben que ahora Estados Unidos está con una disputa muy grande con China,
y hay una retomada del Canal de Panamá, y ustedes saben que el Canal de Panamá hoy en día está totalmente a la luz del cambio climático, está seco, entonces están cometiendo otro delito ecológico que es vaciando un lago para darle caudal de volumen de agua al Canal de Panamá para que pasen los navíos, y eso reproduce los ciclos de deforestación, de sequía, y reproduce mayor avances hacia el cambio climático. El Caribe es otra región, ustedes saben, que ha estado muy impactada por el cambio climático, que a la luz de todo esto se han incrementado los huracanes y las contingencias meteorológicas, ¿no? Y se plantea que a la luz del cambio climático algunos países podrían desaparecer, ¿no? Entonces, esto nos hace un llamado ético a todos nosotros, y un llamado a la participación como hombres de bien, en el buen sentido, ¿no? Como dice el presidente de la República, que habla de hombres de bien indiscriminadamente. Pero bueno, no quiero hablar más yo, sino le paso la palabra si alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta o alguna inquietud. Yo les voy diciendo que quienes quieran abajo tienen un corazoncito que dice reacciones y ahí pueden levantar la mano para que nosotros les ayudemos a desbloquear el micrófono. Y mientras tanto yo, si me permitís, Sebastián, querría hacer un pequeño Por supuesto. comentario y quizás una provocación. Una es hombres de bien y mujeres de bien también. Perdón. Sí. Perdón, yo sé que vos lo haces con buena intención, pero esto, y me parece que el enorme desafío que Federico en parte lo dijo, y creo que vos también, Sebastián, es que este es un tema político, pero para mí el enorme desafío no son los gobiernos, sino las poblaciones y los negacionismos. Digo, yo querría citar a Bruno Latour que dice, la historia cambia rápidamente y no hay crimen intelectual más grande que enfrentar los desafíos de hoy con equipos de periodos precedentes. Y mi pregunta es, digo, mi desafío enorme es ver, bueno, desde la academia, ¿qué otras herramientas podemos pensar? Porque yo siempre siento o percibo que estamos como volviendo a usar siempre los mismos, y me parece que necesitamos nuevos desafíos para que los pueblos podamos elegir mejores destinos. Sobre todo, además, pensando en términos de activismo climático, que más del 80% de las muertes de los activistas son en Latinoamérica, y dentro de esas muertes Brasil ocupa el segundo lugar. Digo, primero Colombia y después Brasil. O sea, lo cual habla de que es una gran amenaza, pero habla también de que hay activistas que están, que se constituyen en una amenaza para los poderes negativos, digamos. Entonces me parece que ahí el gran desafío, acá también están Aníbal Carbajo y Alejandro Dinerstein, que son parte de los consejos y además que vienen trabajando estos temas. Quizás ellos quieran aportar alguna otra cuestión y conversar algo al respecto. Pero me parece que el gran desafío que todavía no hemos encontrado respuesta es cuáles son las herramientas que podemos usar para movilizar a los sentidos comunes y a los negacionismos. Aníbal, si querés hablar, que veo que estás ahí. Ahí está. Y no, digamos, bueno, agradecer la charla, la verdad que es muy completa, pero me dejás con una pregunta difícil de contestar. Trataba de ir pensando, quizás en esto de la formación académica, se está trabajando en ambiente y en que los estudiantes tengan una conciencia general de la problemática, o sea, apartarse de ese tratamiento de síntomas, ir más a causas, con lo cual uno llega a la parte de trabajar en la infraestructura, ¿no? Para resolver las enfermedades. Y también a mí me recuerda un concepto, porque cuando uno piensa en el cambio global, yo lo llamaba así porque el clima era solo una parte, ¿no? El uso del suelo, el uso del agua potable, el consumo, todo, ¿no? El crecimiento poblacional, todo como que va
un poco manejado por una eficiencia y una rentabilidad de las hegemonías. Y obviamente uno tiene que atajar, digamos, las desigualdades o la pobreza, pero que también son un producto de todo ese funcionar, de ese esquema productivo o de funcionamiento global. Que no lo tenemos que descuidar o tenemos que tratar de que esté en plena conciencia eso para no estar simplemente mejor, como pasaba, ¿no? con OMS o OPS, de mejorar las estadísticas y que todo siga funcionando y dándole poder y dinero a los mismos y aumentando la desigualdad. Y quizás para mí un concepto que alguna vez se me ocurrió, porque en definitiva hay muchas empresas que no son un dueño malvado que quiere hacerle mal al mundo. Es una empresa que tiene que reportar una ganancia, un crecimiento anual y un gerente que con eso mantiene su trabajo, e inversores que ponen plata para ganar más plata y ni siquiera se enteran de lo que está pasando con la gente y con el planeta. Entonces, como que quizás también hay que trabajar en que todos seamos conscientes de que no solo esas clases altas, intocables, están jugando este juego, sino que a veces nosotros mismos en nuestro quehacer podemos estar participando. Y no digo que lo vayamos a impedir, pero tenemos que ser conscientes, porque, digamos, si no estaríamos siendo un poco inocentes, ¿no? Pero bueno, ese como que por ahí quería agregarlo. La otra parte, Ale, creo, coincido con vos totalmente, los gobiernos van y vienen, ya lo sabemos, o sea, tenemos la certeza de que hay un péndulo en el cual también hay gente que sabe ganar con cada vaivén, y que es la sociedad civil la que tiene que estar corriendo para estar en el mismo lugar. Entonces creo que está ahí el trabajo nuestro como formadores en instituciones o describiendo las asociaciones con la salud de los procesos de producción o de funcionamiento de las cosas como científicos o médicos y personal de la salud. Creo que es así, es difícil y hay que seguir y seguir. ¿Algún otro comentario, colegas? En relación a las formas de participación o de formas de resistencia, a mí me parece, Ale, que una oportunidad que se abrió con la pandemia o que nos dimos cuenta, ¿no? Es este tema de la comunicación virtual, que sé yo, ahora Federico está en Niterói, yo estoy en Flores, vos estás en Don Torcuato, y hay una cosa que me parece que es importante, que es la apertura que hubo del trabajo en red, el trabajo en red, en el sentido de personas que se juntan preocupadas por un problema común, ¿no? En este caso el cambio climático, pero lo hemos hecho sobre otros temas, ¿no? Y a partir del reconocimiento de un problema común está el tema de la posibilidad de identificar caminos que siguieron otros o experiencias que no hay que cometer. Y esto puede ser un camino a la acción, ¿no? No digo porque también hay como una tendencia a veces de crear observatorio de todo, ¿viste? De crear como bancos y yo creo que la onda boyerista no contribuye muchas veces para la acción, pero muchas veces puede permitir generar alguna pista, ¿no? Ahí Iberia, creo que sí. Alejandro Dinersten prendió la cámara porque quería hablar, no sé si es así o no. También, perdóname, Iberia levantó la mano, que también ahí la acabo de desbloquear, y Alejandro, no sé si quiere, y sí, Alejandro también. Entonces, Iberia, que estaba por ahí, puedes hablar, que levantó la Sí. mano, y después Alejandro. Bueno, buenas noches. Bueno, un gusto estar y gracias por la invitación. Yo soy de la División de Salud Ambiental y Ocupacional del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Y bueno, a nosotros nos preocupa bastante este tema. El año pasado estuvimos participando en una comisión que fue de todo el Mercosur, buscando definir determinantes ambientales para poder ir estudiando un poco este tema, que es muy complejo. A veces se lo simplifica, simplemente se dice, bueno, hay que reducir los gases de efecto invernadero y ya está. Y esto, como lo hablaba un poco
Federico, es mucho más complejo, y no es solamente, no depende de un solo parámetro, sino que son muchas cosas, y ni hablar que la población es desigual, o sea, hay parte de la población que es vulnerable y otra que no, entonces por su situación donde está viviendo, social, económica, y bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. No, y para nosotros, bueno, llegar a un acuerdo con todos ustedes de cuál es la definición de cambio climático y cuáles son los determinantes, creo que la base, y sobre todo a medida que se va avanzando, ir evaluando, porque una de las cosas que yo creo que de la pandemia no se vio, a mí me pareció, esto es una opinión personal, no es una opinión de la división, es que no hubo desde el lado de los países un estudio, ¿no? de la situación, de la enfermedad y buscar como un análisis de investigación y científico. No sé si hubo mucho o se tapó, pero era importante porque era algo nuevo que no se había afrontado la humanidad y como que fue medio llevado, medio a lo loco, más allá que estuvimos, bueno, acá en Uruguay, como lo llevamos bastante bien, creo yo, pero en realidad como que me parece que faltaron datos, faltó evaluación profunda de todo lo que ocurrió desde mi punto de vista. Y entonces con respecto a esto del cambio climático también es importante que a medida que vayamos dando los pasos, al tener determinantes, a hacer este análisis estadístico, al evaluar bien cuáles son las causas, porque tal vez una inundación, sí, es verdad, el clima hizo tal vez que lloviera más, pero tal vez el problema es que, bueno, esa ciudad está toda asfaltada y además, bueno, se encursó un río mal y además se taló un montón de árboles de un lado que en realidad tenían que haber absorbido toda esa agua y no se absorbió, entonces, bueno, todo eso se encauzó hacia una ciudad. Entonces, son muchos los parámetros, las variables que influyen en el resultado ese final, donde hay una población vulnerable que sufre, ¿no? Que sufre las consecuencias. Entonces, bueno, nada, simplemente eso, que feliz de que estemos todos acá y que estemos tratando de buscar eso, en conjunto, entender la situación y buscar realmente las causas para cada cosa. Y no ese carácter simplista que a veces veo con el tema del clima, y esto es algo personal, que dicen, ah, no, hay que bajar los gases de efecto invernadero y ya está. No, no es ya está, es algo mucho más complejo. Son un montón de cosas y hay que cambiar un montón, no solamente el agronegocio tiene que cambiar su forma de plantar, de sembrar, tienen que ver el tema de la Amazonía. Bueno, yo estuve bichando un montón de cosas, entre ellas me puse a investigar sobre los ríos voladores, y yo sé que esta región que está acá depende mucho del Amazonas, quiere decir que si se tala el Amazonas, nosotros vamos a tener más sequía, seguramente, o realmente cambios climáticos importantes. Entonces, bueno, ahí tal vez no es tanto los gases invernaderos, sino que estamos más dependiendo del Amazonas. Entonces, la política que tenga Brasil nos afecta a nosotros que estamos en Uruguay, ¿no? Y la Argentina y a Paraguay y todo lo que estamos en esta zona húmeda, que estamos dependiendo un poco de eso que es la tierra. La tierra es una sola y bueno, en este caso estamos más dependiendo del Amazonas tal vez que de otra cosa, ¿no? Entonces, todo eso hay que evaluarlo y hay que meter mucha cabeza y mucha seriedad y responsabilidad sin repetir cosas que a veces, bueno, hay que corroborarlas. Sí hay un cambio, es evidente, hay cambios en el clima, hay catástrofes que se están dando, pero bueno, hay que ver bien cuáles son las causas. Simplemente ir como diferenciando. En este lugar, ¿por qué pasó esto, no? ¿Por qué hubo sequía acá en Uruguay? Acá hay gente que sostiene que bueno, que justo el sector donde se carga el río, resulta que ahí está sembrado un montón de eucaliptos. El eucalipto chupa agua y deja una capa impermeable que no deja que pase el agua y cargue el río desde abajo. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Me explico? Entonces, Iberia, si perdón, pudieras redondear un poquito porque estamos un sí, poquito pasados de tiempo. eso, simplemente eso, bueno, muchas gracias, perdón. Nada No, más. Gracias, gracias. Iberia. Buscar los Entonces le damos la determinantes palabra a ambientales. Alejandro, que quería... Buscar los determinantes ambientales, que es lo más importante. Hola, Sí, sí. En realidad yo vengo del área de la salud materno-infantil y parece que a los que nos dedicamos a la salud perinatal, el cambio climático pareciera que no nos preocuparía. O sea, esto no es una cuestión de las salubristas, sino de todos los que trabajamos
en el área de la salud, obviamente, y en otras áreas. Yo trabajo, y por ahí mis compañeros que se preocupan mucho de la mortalidad infantil, la mortalidad materna y otras áreas, todavía no alcanzamos a comprender que nosotros trabajamos dentro de una región desfavorecida y vulnerable con la población más vulnerable, que es la persona gestante y su descendencia. Cambio climático, cambio climático. No pasa nada, no pasa nada. Perdón, perdón. No. No sé si me están escuchando, porque yo perdí la Sí, imagen. sí, no, hubo un tema ahí con el micrófono. Pues yo vengo de la salud materno-infantil, trabajamos con la población más vulnerable dentro de las regiones vulnerables, que es la mujer, las personas gestantes y sus hijos. Y todavía no entendemos en este campo que se está comprometida la salud reproductiva, está comprometida la salud y el bienestar de la madre, que los padres que están sometidos a este ambiente desfavorable también impactan sobre la salud de sus hijos y sobre la salud de los hijos de sus hijos. O sea que el impacto de la exposición a este ambiente tan nocivo, en el cual cada vez más gente está padeciendo, tiene un impacto a lo largo del curso de vida de varias generaciones. Entonces, la emergencia no es mucho más grande, es mucho más grave porque compromete la salud global de gran cantidad de población. Obviamente las poblaciones más ricas pueden pasarse el día bajo una casa con aire acondicionado, pero la mayoría de la población de nuestras regiones no puede acceder quizás a las ventajas tecnológicas que permitirían mitigar el impacto de esta emergencia. O sea que yo lo único que quería decir es que este no es un problema de los salubristas, es un problema de los salubristas, pero es un problema de todos los que de distintos saberes nos dedicamos a pensar, a cuidar y a tratar de implementar estrategias para mejorar la calidad de vida de la población. Un comentario simple y agradecer la posibilidad de escuchar esta presentación que me pareció no buena sino soberbia. Yo creo que cuando alguien nos invita a pensar es bueno, cuando alguien habla y los obliga a pensar es mucho mejor. Y creo que tanto la introducción de Sebastián como la presentación de Federico fueron muy buenas, obligan a pensar, una vez que apaguemos la cámara, a agarrar un lápiz y un papel y pensar a partir de bueno, yo pienso escribiendo, cada uno tiene su método, a pensar en lo que se ha dicho acá y en la necesidad de actuar, nada más. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, cumpliendo el tiempo que es medio tirano, como siempre, me gustaría cerrar la sesión de hoy con una historia, ¿no? Una historia que puede ser cierta o puede reflejar lo que aconteció por ejemplo, en el Amazonas brasilero o en las cataratas del Iguazú, donde también hubo quemas, ¿no? Donde había una intensa quema de selva, ¿no? Y los animales iban corriendo, buscando protección o buscando... Y en el medio de esa quema había un colibrí que iba a las cataratas, buscaba con su piquito un poquito de agua, iba y tiraba en donde se estaba quemando la selva. Y pasó un jaguarete y le dice, colibrí, ¿no ves que se está quemando la selva? Y el colibrí le respondió, sí, pero yo quiero estar tranquilo que yo hice mi trabajo. Entonces, yo creo que un colibrí no apaga el incendio, pero una manada de colibrís, o no sé cómo es el colectivo de colibrís, todos juntos podemos apagar el fuego, simbolizando con eso el peligro, el riesgo del cambio climático. Y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar acá. Muchísimas gracias, Federico. ¿Querés cerrar de alguna manera? Solamente agradecer muchísimo la oportunidad bárbara que ha tenido de estar aquí hablando con ustedes y muchas de las veces quizá como palabras finales dejar que muchas de las veces estudiando un tema tan complejo que acontece en un territorio aún más complejo como América Latina nos da una sensación casi de inmovilidad, que no tenemos fuerza, no tenemos poder, algo como el colibrí de Seba
para hacerlo. Y yo soy un hombre bajito, yo tengo brazos cortos, eh, y yo tento buscar soluciones que yo pueda alcanzar con mis brazos. Aquí en mi metro cuadrado perfecto yo tengo mi área de actuación y mi motivación principal para actuar. Y ahí pensando un poco a partir de la provocación de Aníbal, pero también de Alejandro, de, dejar un mensaje que para mí esta convocatoria que tenemos para afrontar a los efectos de esta crisis, tenemos que pensar en este metro cuadrado perfecto, o sea, dónde podemos sensibilizar. Y esta relación que nosotros tenemos de décadas con las escuelas de salud pública y la Asociación Argentina de Salud Pública tiene también con las instituciones formadoras es central para esto. Así que tenemos que utilizar nuestros esfuerzos, nuestra capacidad para movilizar a esta gente. Así que este espacio, este webinario y la propia asociación que tenemos, tanto en la red de escuelas de salud pública cuanto en las asociaciones de salud colectiva y de salud pública que tenemos en América Latina, son estratégicas para esto, sobre todo considerando que, ahí, siguiendo un poco que Aníbal mencionaba, de la formación que tenemos que trata de las relaciones entre salud y ambiente en América Latina. En los mapeos que hemos hecho, menos de 5% de los cursos ofrecidos, y ahí estamos hablando de maestrías, doctorados, especializaciones, cursos de formación continua, los cursos de posgrado que tenemos en salud pública en nuestra región, menos de 5% tratan de temas de la relación entre salud y ambiente. Y de estos 5%, menos de 1% habla en sus disciplinas, en sus clases, sobre el cambio climático. Así que tenemos ahí un espacio para avanzar mucho más. Esto podemos hacer en nuestro metro cuadrado perfecto, mismo con bracitos cortos, mismo siendo colibrís, esto podemos hacer. Esto es la convocación y el mensaje final que dejo a ustedes, agradeciendo muchísimo por la oportunidad única que he tenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias, Sebastián, por haberlo organizado. Muchas gracias a todas, todos y todes quienes se sumaron, a quienes comentaron, a quienes están siempre desde la asociación donando su metro cuadrado e invitándoles a que sigan sumándose a la asociación porque necesitamos muchos colibríes que vengan a apagar estos incendios. Nos vemos en el próximo webinario. Hasta pronto. Muchísimas gracias.